Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy estamos en el municipio de Cota, Cundinamarca, y como ustedes pueden ver, pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que ustedes nos han pedido mucho, y es el tema de la industria de cultivos hidropónicos. Pero antes de entrar en materia, queremos recordarles que ustedes allí en nuestra cajita de comentarios nos pueden contar cuáles son esos temitas que quieren saber, y por supuesto estaremos leyendo todas sus recomendaciones porque este espacio es hecho para ustedes. Y bueno, estamos aquí en Hidroponía Industrial, es una empresa que nos ha abierto sus puertas pues justamente para contarnos cómo se mueve este mercado en Colombia, y nos encontramos el día de hoy con su gerente Jorge Rojas. Jorge, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer que nos estés acompañando. Hola Angie, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy bienvenidos acá todos para el programa del día de hoy. Excelente, Jorge. Bueno, hablemos un poquito y contémosle a todos nuestros televidentes cómo funcionan los cultivos hidropónicos, porque hay muchos mitos y sabemos que una de las verdades que sí hay entre todo esto es que se da un aprovechamiento máximo del agua y pues no hay suelos en esto. ¿Cómo es que surgen, por ejemplo, lo que estamos viendo acá? Pues Angie, en la parte de hidroponía, como tú lo mencionas, no hay suelo, no utilizamos la tierra. Nosotros no utilizamos medios de crecimiento inertes. Por darte un ejemplo, el agua. Nosotros aquí tenemos unas plantas donde ellas están viviendo en el agua y se están alimentando de un agua con nutrientes. De esta manera nosotros podemos construir edificios, como lo ves acá, de plantas. Estamos multiplicando por 5 la productividad que podríamos tener en un suelo. En 1000 metros cuadrados podríamos producir 1 tonelada de cultivos de hoja como la lechuga por semana, ¿sí? Por darte un ejemplo, sí es bastante, ¿sí? También se pueden tener cultivos, dependiendo de las técnicas, podríamos cultivar tomates, podríamos cultivar pimentones, podríamos cultivar frutales como la fresa, el arándano, el melón, en fin, hay muchas posibilidades en este tipo de cultivo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo ese mercado, de esa industria, pero empecemos desde lo básico, y de pronto para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, sí causa mucha curiosidad uno venir a un cultivo y que le muestren el cultivo y sean, por ejemplo, este tipo de tubos, sea esta tecnología. Sí quisiera que nos expliques, digamos, desde esas bases, cómo se construyen esos cultivos y cómo logran ustedes todo ese mantenimiento. Claro que sí. Bueno, lo primero es que tú necesitas un contenedor, ese tipo de contenedor dependiendo del medio que vayas a utilizar. Si es agua pueden ser unos tubos, los tubos normalmente son en PVC, pero podrían funcionar otro tipo de canales. Realmente necesitamos un medio que nos permita conducir el agua, ¿sí? Entonces estos son apropiados porque son comerciales, los podemos incluir o los conseguirlos, digamos que localmente, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Hay de estos sistemas que ya están, digamos que con unas características especiales, y los hay de diferentes colores y tamaños, ¿sí? También podemos, aparte de un contenedor, tú necesitas ese sustrato. En el caso de este ejemplo, es el agua, ¿sí? Pero allí también podríamos utilizar otro tipo de sustratos, como por ejemplo la cascarilla, la arena, el coco, son lo que más utilizamos en el mundo en general, en la hidroponía. Una vez tenemos ese contenedor lleno con ese sustrato, necesitamos, súper importante, los nutrientes y el riego, el agua que le vamos a dar a estas plantas de una manera puntual y de una manera muy óptima, teniendo ahorros entre el 60 al 90% de ahorros de agua, Que eso es comparado con las bastante. otras. Es Cifras muchísimo, y en estas condiciones ambientales hoy por hoy pues fundamentales. Sobre esa agua le vamos a agregar unos nutrientes, son unos minerales especiales que le damos a las plantas para que puedan crecer. Y digamos que esos minerales empezarían a reemplazar los minerales que ofrece el suelo. Correcto. En el suelo, en la tierra, nosotros tenemos esos minerales, microorganismos que se han encargado de transformar esos minerales y de encontrarlos para que las plantas los puedan absorber. Como allí no tenemos ahora el suelo, entonces debemos darle esos minerales en el agua de una manera especial para que sean fácilmente absorbidas por las plantas y puedan crecer. Una vez ya tú tienes el medio de cultivo, ¿cierto? Ya tienes esos minerales y esa agua que necesita la planta, lo que tienes que darle ahora es el manejo cultural. El manejo cultural es cómo le debes manejar las hojas, cómo debes manejar los frutos, las flores, que ya es muy similar a lo que haces en un cultivo tradicional. Cada tipo de producto, digamos, tendría su propio mantenimiento. Por ejemplo, estas son hortalizas de hoja, pero ustedes tienen frutales, tienen huertas urbanas, es decir, cada uno tiene un cuidado diferente. Es una técnica, es un cuidado diferente, es un bebé o es un niño diferente al cual tú le tienes que dar un manejo especial.
Los productos que tú utilizas en la hidroponía, lo ideal es que sean plantas, sean productos, que sean productos orgánicos. Por eso le llamamos a la hidroponía la agricultura limpia, ¿sí? No utilizamos pesticidas, porque gran parte de esos pesticidas que utilizamos hoy en suelo los tenemos que usar por las mismas condiciones de la tierra, donde ya tenemos una serie de problemas, nematodos y otra serie de complicaciones que ya no vamos a tener en la hidroponía. Otro punto adicional es que la hidroponía normalmente la hacemos bajo invernadero, o sea que esas condiciones climáticas de alta humedad, de lluvias o de sol o estos efectos que van a afectar nuestras plantas, pues los vamos a disminuir muchísimo. Y ahorita estamos en un invernadero donde tenemos unas condiciones mucho mejores para la planta que lo que estaríamos afuera. Son, por ejemplo, espacios cerrados. Yo me acuerdo que hace unos días estuvimos, por ejemplo, visitando un container que también dentro de este container había una gran variedad de cultivos hidropónicos. Claro, ¿qué depende? Depende de lo que tú vayas a cultivar, ¿cierto? Las condiciones climáticas dependen. Ahora, mira países como Israel, en un desierto estamos cultivando mucho más comida que la producimos aquí en Colombia. Entonces, son las condiciones dependiendo de la planta que tú quieras producir. ¿Y se puede cualquier tipo de plantas o en principio sí, que de pronto no es práctico comercialmente ya llevarlo rentable, pues producir un árbol, ¿sí? Un árbol de naranjas pues sería muy grande pues para un recinto de este tipo bajo invernadero y demás, pero en general todas las plantas pequeñas es lo que más se usa y lo que más producimos en hidroponía. Sí, porque por ejemplo yo estaba pensando, bueno, ¿qué pasa con una mata de plátano, de maíz? Correcto. Es decir, por ejemplo en el tema de frijoles, de leguminosas, ¿también se puede? Claro, claro. Las leguminosas, digamos que en la técnica es una técnica también con sustrato muy parecida al tomate, donde utilizamos coco, cascarilla en lo que sostiene la planta, y se hacen unos contenedores pequeños y allí esas plantas crecen perfectamente. Ahorita cuando veamos el tomate y otras plantas, vamos a ver cómo pueden crecer. Pero el frijol, la alberja, son plantas que las podremos producir también bajo hidroponía. Bueno, excelente. Y digamos que es un tema bien interesante, bien llamativo y por lo menos en Colombia todavía resulta siendo novedoso. Tal vez en otros países, como tú lo decías, Israel, otros países más desarrollados, ya la gente está un poco más acostumbrada a ese tipo de alimentos, pero por ejemplo un consumidor, ¿cómo ha sido adaptar también a los consumidores colombianos a este tipo de mercados? Mira que los cultivos hidropónicos tienen un nicho, o sea, realmente las personas ya lo entienden, ya lo piden, saben que la hidroponía es un alimento limpio. Nosotros tenemos muchos clientes donde aquí producimos algunos productos y los vendemos, ¿cierto? Pero nuestros clientes que son los grandes productores, pues hay un mercado realmente que está pidiendo, digamos que a voces, productos de calidad. Necesitamos entender que la hidroponía nos produce alimentos de calidad, donde nosotros incluso por medio de sus condiciones de alimentación y manejo podemos cambiar el sabor, podemos acentuar el dulzor y esas cosas las podemos hacer por la forma en que hacemos los tipos de cultivos. En el tema de minerales, por ejemplo, claro, implica también los sabores. Claro, claro. Cuando tú quieres aumentar el dulzor, por ejemplo, en las fresas, entonces modificamos la cantidad de potasio que la planta recibe en esos minerales. De esa manera aumentamos el dulzor de la fruta. También cuando nos queremos concentrar en las hojas, entonces aumentamos, por ejemplo, el nitrógeno, ¿sí? Podemos mejorar el fósforo, por ejemplo, para efectos de floración en las plantas también. Entonces, la hidroponía nos permite tener un control mucho mejor que en suelo y ese aprovechamiento de esas condiciones de esa planta es lo que nos permite tener cultivos mucho más exitosos, mucho más productivos, mucho más precoces, ¿cierto? Que los podemos producir durante todo el año porque lo tenemos bajo unas condiciones climáticas controladas también. Sí, digamos, hablemos un poco más también de ese proceso de productivo, por llamarlo así, porque no me imagino cómo es el tema, por ejemplo, de las semillas, cuánto es el ciclo o cómo es el ciclo, por ejemplo, de crecimiento, porque sabemos que en algunas hortalizas, en una huerta, digamos, con suelo agrícola puede durar unos 2, 3 meses, bueno, dependiendo también, esto varía mucho la planta, pero en este caso, ¿cómo son los ciclos de crecimiento? ¿Cómo es todo ese proceso también productivo de las plantas? Bueno, hay varias cosas que podemos acelerar. Por ejemplo, si hablamos de un cultivo de lechugas, normalmente en suelo duran alrededor de 3 meses para poder producir una planta que tenga un tamaño comercial, ¿sí? Cultivos de cilantro, perejil también son 3, a veces 4 meses, ¿sí? Dependen mucho de las condiciones climáticas. Aquí nosotros tenemos cosechas cada 5 semanas, ¿sí? Entonces el ciclo de productivo es muy alto. ¿Y cómo se logra? Ahora, ¿cómo lo logramos? Nosotros no arrancamos de la semilla, ¿sí?
y así lo hacen generalmente la agricultura, se arranca de una planta, que son plantas pequeñas, ¿sí? Digamos como estas plantas que están acá, son plantas pequeñas que pueden tener ya 20 días y estos procesos de germinación o de plantulación se desarrollan fuera del sistema, ¿sí? Cuando ya llega la planta acá o se produce la planta, pues ya son plantas de 20 días, que ya son plantas, digamos, bastante fuertes, se trasplantan acá y duran alrededor de 5 semanas para el caso, por ejemplo, de la lechuga. Y esas pequeñas plantulitas, digamos, sí tienen ese proceso de 20 días de crecimiento en Claro, suelo. claro, claro. ¿Qué pasa? En la agricultura tradicional o en hidroponía, nosotros usamos esas plántulas que duran alrededor de 21 días, 30 días, dependiendo de la planta, en su crecimiento. Lo ideal es que ya hay que cuidarlas mucho, no es un bebé, mejor dicho, donde hay que darle unas condiciones de humedad, luminosidad, temperatura, para que en 20 días tengamos ese éxito de tener esa planta ya fuerte, ¿sí? Entonces, y desde ahí ya arrancamos y hacemos el trasplante. En Colombia hay muchos lugares donde se hace la producción de manera extensiva de plantas, ¿cierto? Plantas pequeñas, o si no, tú no las puedes producirlas en tu propia finca, en tu casa, también podrías hacer el proceso de germinación. Sí, justamente dijiste algo clave y es, por ejemplo, en mi casa yo puedo tener ese tipo de cultivos. Y hablemos un poco de eso porque si nosotros vamos a algunas cifras, se estima que en el mundo aproximadamente el 15 o el 20%, digamos, de los alimentos ya se están produciendo en zonas urbanas. ¿La hidroponía entonces puede entrar a todo el tema urbano, de agricultura urbana? Por supuesto. ¿Qué pasa? En la parte urbana, ¿qué es lo que no tenemos? Un suelo o no tenemos una finca, ¿cierto? Pero sí tenemos edificios, terrazas, patios y la hidroponía, donde no utilizamos tierra, pues podemos lograr este tipo de estructuras, de pronto más adecuadas para un sistema urbano más pequeño, pero completamente viable. Nosotros hoy por hoy tenemos colegios, tenemos clientes que están aprovechando terrazas de lugares, bodegas, por ejemplo, tú hablabas de un contenedor donde también se pueden aprovechar espacios donde idealmente no se podría producir ningún tipo de alimento, pero bajo esas condiciones en hidroponía, bajo unas condiciones especiales, podemos producir alimentos en cualquier lugar literalmente. Encima de una piedra podemos producir. Bueno, es sorprendente, es decir, encima del ladrillo de su casa usted puede producir, básicamente es eso. Tal cual, literalmente. Exactamente. Bueno, entonces vamos a estar hablando ya un poquito más de eso, haciendo también un recorrido un poco visual sobre cómo funcionan los cultivos hidropónicos y vamos a darles a ustedes más información porque eso también puede ser una alternativa, por ejemplo, para erradicar el hambre, para la seguridad alimentaria. Y justamente estábamos hablando que incluso de un ladrillo usted puede llegar a sacar un cultivo o puede llegar a sacar hortalizas, porque todo esto se hace a través de la hidroponía y de esa tecnología que también se está empezando a implementar y que cada vez es más avanzada en Colombia. Pero quisiéramos hablar, Jorge, de cómo funciona esto, por ejemplo, y esta industria a gran escala. ¿Qué pasa cuando un comprador, una gran industria me dice, bueno, yo quiero acceder a este tipo de producciones? ¿Cómo lo logra? Bueno, lo primero es que en la hidroponía necesitamos mucho menos suelo, mucho menos espacio para poder lograr una misma producción comparado con el suelo. Por darte un ejemplo, alrededor de unas 5 veces, por ejemplo, para este ejemplo, donde producimos casi que en un edificio, pues necesitamos 5 veces menos de espacio. Pero ¿qué se necesita? Necesitamos saber cuánto quiero yo producir semanalmente. Debemos pensar en ciclos, que ese cultivo permita ser rotacional, no pensar que cada 6 meses voy a sacar una planta, sino cuánto quiero yo semanal, porque la ventaja de la hidroponía es que yo puedo programar mis cosechas en el momento que yo las necesito. Con sabiendo qué productos necesito, en qué cantidad semanalmente, entonces de allí dimensionamos cuánto quiero yo producir y cuál es el área que necesito. Y en base a eso, ahí sí, cuál es la inversión que requiere. Pero digamos entonces en este caso se haría la producción semanalmente. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, si tú fueras mi comprador de productos de hortalizas, yo te diría, listo, señores, ¿cuántas lechugas o cuántos kilos necesitan semanal? Y si esa semana las quieren dividir si es cada tercer día o es todos los días que te tengo que entregar. Y dependiendo de ese volumen que tú necesitas, pues calculamos cuál es el área, cuál es la infraestructura, qué se necesita y pues cuál va a ser el costo del proyecto para poder lograr esa producción. Claro, digamos que eso es importante para que también entonces los productores que se interesen por ese cultivo pues tengan en cuenta
qué es lo que quieren lograr y cuál es el objetivo. Y eso siempre lo decimos aquí en Al Día con el Agro, lo principal, digamos, para empezar una empresa es eso, es tener claro, bueno, cuál es la meta que usted quiere alcanzar. Pero hablemos ahora también de un poco del contexto social que se vive en Colombia, y es que hay carestía de insumos, hay inflación en varios alimentos, bueno, está cada vez más difícil cultivar. ¿Cómo funciona, digamos, la hidroponía? ¿Sí se ve afectada? Claro, indudablemente toda la agricultura nos vemos afectados pues por los costos de los insumos, de los materiales, el hierro, los plásticos, estos materiales que utilizamos para la producción en hidroponía. Cualquier manera, en la hidroponía, digamos, siempre vamos a tener una mayor inversión. Y definitivamente comparar sembrar al voleo, que es arar, colocar una semilla, tapar y esperar que llueva, a colocar toda una infraestructura y un sistema y demás, pues genera unos costos mayores. Pero, ¿cómo recuperas eso? Con una mayor productividad, con alimentos de calidad. En el tiempo, alrededor de 1 o 2 años, pueden ser, incluso puede ser un poco más dependiendo del cultivo, podemos recuperar esa inversión. Digamos que, ¿cuál es la idea? Nosotros en Colombia queremos a veces enriquecernos muy rápido, ¿no? Queremos hoy colocar 100 pesos y mañana queremos ya tener los 200, pero no, debemos pensar a largo plazo en cultivos y en rentabilidades de 1, 2 años, 3 años, que es algo realista, ¿sí? Pero realmente por medio de la hidroponía podemos ser rentables con toda seguridad. Ya depende del volumen. Si tú me preguntas, pues producir lechugas para tu casa, pues de pronto no te sale más barato que comprarlas en un supermercado, de pronto no. Claro. Pero si tú ya estamos hablando de 1000 metros, donde podemos producir 30.000 plantas o más, pues ya a nivel de escala ya estamos hablando de mucho menos. Ya no necesitamos tener una hectárea de siembra, sino necesitamos 1000 metros y con eso seguro seremos rentables, incluso con mucho menos somos rentables. Sí, porque justamente, por ejemplo, varios productores cuando hacemos este tipo de programas nos dicen, bueno, yo que no tengo tanta tierra, ¿qué puedo hacer? Puedo sembrar, y esa es una alternativa. Correcto, o sea, no solamente aquí en este tipo, digamos, de tipos de cultivos que son hortalizas, tomates, que son para consumo humano, sino, por ejemplo, en el forraje verde hidropónico, cuando lo vayamos a ver, vamos a ver que yo voy a poder producir un 30% de la dieta de mis animales, ¿cierto? De la comida de mis animales en 100, 200, 300 metros cuadrados. Ya no necesito esas hectáreas por animal que hoy por hoy hacemos digamos, en manejo tradicional de la producción pecuaria. Bueno, usted se nos adelantó, Jorge, porque justamente pues hoy queremos hacer como algo más interactivo y mostrarle pues a nuestros televidentes un poco de ese recorrido que ya hicimos aquí en las instalaciones de hidroponía industrial. Y bueno, como les vamos a mostrar a ustedes en pantalla, ustedes se pueden ver ahorita en este momento, empezamos por esa zona de forraje, justamente de hidropónico, y allí fue bien sorprendente ver lo que nos estás contando, todos estos datos, esas cifras, pero hablemos un poquito más entonces de ese forraje de hidropónico, cómo crece, porque de pronto uno se hace más una idea, digamos, de hortalizas, de frutales, pero forraje. Claro, bueno, lo primero que hay que entender es que el forraje es un germinado y es un suplemento que le vamos a dar a nuestros animales que en gran parte puede reemplazar parcial o totalmente la cantidad de concentrado que le damos a nuestros animales. ¿De qué depende? Pues hay animales, por ejemplo, en piscicultura, donde pues prácticamente su alimento principal es el concentrado y retirarlo es complicadísimo. Pero, por ejemplo, si hablamos de vacas de leche o ganado de engorde, pues el 30% de la dieta se lo podemos reemplazar por concentrado. ¿Qué se necesita para el forraje? Necesitamos una semilla, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, trigo, cebada, avena, millo, sorgo. ¿De qué depende el tipo de semilla? Depende más de las condiciones del lugar donde estemos, ¿cierto? ¿Con qué facilidad logramos acceder a esa semilla? Porque nuestro interés es bajar los costos. A esa semilla, que se le hace un proceso de, entre otras cosas, de selección primero, sea semilla de calidad, que no esté enferma, que no esté partida, son semillas que realmente podamos lograr germinar, no semillas importadas, sino semillas nacionales, las que cosechamos son las que nos van a funcionar. Ya a semillas se les hace un proceso de lavado, desinfección y luego se le da un tiempo como de hidratarlas y germinarlas. Ese tiempo puede pasar entre 24 a 48 horas, logramos ese proceso y ahí ya tenemos una semilla lista para poderla pasar al sistema hidropónico, que es lo que vamos a ver ahora en adelante. En ese sistema hidropónico, lo que nosotros hacemos en unas bandejas especiales
de 60 por 80, por darte un ejemplo, que son las que nosotros tenemos acá, nosotros bajo unas condiciones de luminosidad y temperatura especial y humedad y un riego, logramos que en 10 días tener un tapete que convertimos 2 kilos de semilla en aproximadamente 10, 12 kilos, de que depende de mucho de las condiciones climáticas del lugar y del tipo de semilla que estemos usando. Ese forraje se lo damos a nuestros animales, normalmente se lo damos en fresco, algunos animales como los cerdos o las cabras se lo debemos dejar deshidratar unos días, un día o 2 días máximo, para podérselo brindar, y de esa manera vamos a reducir un 30% la necesidad de uso de concentrados. Bueno, eso es algo, digamos, bien interesante y es un forraje entonces que también es nutritivo, que es una alternativa para nuestros productores y para nuestros ganaderos, por supuesto, en Colombia. Y ya pues nuestros televidentes también ahí estaban viendo esas bandejas, todo lo que tú nos estabas contando, pero ahora mostrémosles a ellos justamente pues estas imágenes de lo que son los frutales. Por ejemplo, hablábamos ya de los arándanos, de las fresas, recorrimos un poco toda esta zona y si quisiera que nos hables de ese aprovechamiento que se le da al agua en estos cultivos. Claro que sí, bueno, por darte un ejemplo de arándanos. En arándanos normalmente producimos alrededor de, en suelo, unas 4.000 plantas. Podemos sembrar en suelo por hectárea, en hidroponía podemos aumentarlas tal vez a 7.000 plantas, estaría bien. El agua lo podemos usar de una manera mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Entonces, en un suelo tradicional, pues tú necesitas de la cantidad de agua que venga del cielo, pues, ¿cierto? O la que le demos por riego tecnificado. Pero, ¿qué pasa? Mucha del agua que tú le das a esa planta se drena al suelo. O sea, ¿cuánto realmente esa planta es capaz de absorber de la tierra? ¿Cuánto se drena al subsuelo? ¿Cierto? En cambio, en hidroponía, donde utilizamos un contenedor, que puede ser una matera o puede ser una bolsa, nosotros le damos un riego por goteo, o sea, muy específico, ¿cierto? Lo Muy necesario, tecnificado, lo que la planta necesita, sin buscar que ella se exceda ni que le haga falta. De esa manera podemos tener ahorros del agua del 60%, del 70%, depende también de las condiciones obviamente climáticas, ¿no? Sí, por ejemplo hablábamos de que hay áreas, digamos, donde uno puede tener la misma área de siembra, pero en algunas puede tener un aprovechamiento de hasta el 95% de agua, o sea, es un ahorro del 95% y eso es bastante. Por ejemplo, en el forraje, lo hablábamos ahorita que recorríamos esa zona, hay un aprovechamiento de una reducción de hasta el 90%. Pero ahora hablamos y veamos justamente las imágenes de también lo que son las huertas urbanas con hidroponía, que fue una de las que más me llamó la atención. Y ya habiendo visto esas imágenes, entonces cuéntanos, Jorge, ¿cómo funciona una huerta urbana con hidroponía? Bueno, realmente en una huerta urbana las técnicas son las mismas que usamos a gran escala, solamente es el tamaño que, como tal. Pero básicamente tú en tu patio, en tu terraza, en un balcón, puedes tener un cultivo hidropónico. ¿Qué necesitas? Pues la luz solar es lo más barato, aunque indudablemente ya está disponible colocar luz LED para sus usos internos y demás. Pero pues si tú tienes la posibilidad de tener una buena luminosidad, pues es allí donde te recomiendo que hagas tu cultivo. ¿Qué puedes sembrar? Puedes sembrar a pequeña escala, no sé, producir tus propias lechugas para el consumo del almuerzo diario de una familia, producir unos tomates, producirte unas fresas, unos pimentones, unas aromáticas. Ahorita vamos, y en las imágenes también vemos, los diferentes tipos de sistemas y las posibilidades que tenemos en hidroponía. Entonces realmente tú no necesitas primero ser experto en agricultura, ¿cierto? Necesitas un espacio y obviamente sí necesitas seguir un proceso, porque la hidroponía, ya no tenemos que preocuparnos por el asadón, por ese tipo de actividades de pronto un poco más fuertes, sino tenemos que cuidar los nutrientes que hablábamos ahorita. Los nutrientes son fundamentales, si no los dotamos adecuadamente, pues esa planta no va a progresar y pues no vamos a lograr tener un alimento de eso que estamos produciendo. Bueno, pues fue muy interesante, digamos, hacer todo este recorrido visual y conocer un poco de también esas instalaciones que tiene hidroponía industrial, pero tú hablabas justamente ya también de un tema que con eso quiero terminar, y es, por ejemplo, el empleo, las condiciones sociales. O sea, hablábamos de bastantes cosas, porque este es un cultivo que también gira en un contexto socioeconómico que es muy importante de resaltar, y más en Colombia. Hablemos un poco de cuáles son entonces esos retos que hay en el país, que ustedes como empresarios que se dedican a esto ven para que estas producciones pues se potencialicen. Bueno, nosotros como proveedores de la tecnología, de la técnica, del aseguramiento de que todo esté bien, ¿qué es lo que uno detecta?
hay un tema de aprendizaje, ¿sí? Esto no lo estamos enseñando. Por eso nosotros dictamos capacitaciones y queremos mostrarle esto realmente a las personas para que demos ese paso, ¿sí? Ese paso de realmente poder cultivar, así sea en un vaso, que literalmente lo puedes hacer, poder producir una planta. Entonces, una de las cosas, de los grandes retos es esa preparación, ese cambio cultural, de quitarnos como esa tradición de cómo podemos producir y pasar a temas tecnificados, a producciones tecnificadas altamente rentables y productivas. Esto nos demanda a nosotros ya no ese uso de herramientas fuertes, tractores y demás, o asadón, o la gran cantidad, sino estamos optimizando la labor de las personas, se hace mucho más fácil y se pueden hacer sistemas que sean incluso hasta ergonómicamente viables, porque es que es diferente trabajar tú arrodillado, arando, haciendo un trabajo, a trabajar a una altura donde tú estés cómodo, incluso menos desgaste físico. Entonces hay un tema más tecnificado que requiere la hidroponía y lo cambiamos por ese trabajo duro y esfuerzo físico que antes teníamos que hacer o que tenemos que hacer en la agricultura tradicional. Bueno, no, Jorge, pues muchísimas gracias por contarnos un poco más cómo funciona esta industria. Definitivamente yo me voy encantada porque conocer un poco más de cerca también cómo se pueden cultivar nuestros alimentos de otra forma, pues es algo maravilloso. Cada vez la agricultura pues nos sorprende más y eso es lo que queremos mostrarles a todos ustedes aquí en este espacio que se llama Al Día con el Agro. Pues Jorge, muchísimas gracias. Angie, muchas gracias a ustedes, pues por acá bienvenidos cuando quieran volver y gracias.